comenzar en esta mañana este servicio. Vamos a orar, que Dios se mueva en medio de cada necesidad. ¿Tienes alguna carga o necesidad que quisieras poner delante de Dios? Amén. Levantarías tu mano ahí donde te encuentras como una señal ante Dios. Vamos a orar todos juntos. Amén. Por este servicio. También vamos a orar por nuestros pastores y líderes, por el pastor Greg Mitchell, su esposa Lisa. Amén. Vamos a orar por la iglesia de Tucson, Arizona, pastor Harold Warner, su esposa Mona. Vamos a orar también por la iglesia del Paso, pastor Steven, su esposa René, por nuestra iglesia madre, el pastor George, su esposa Espi Moreno, por cada una de las iglesias hermanas. Vamos a orando por ello y vamos a orar también por todos aquellos que quizás están enfermos. Amén, que Dios traiga sanidad a sus vidas. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos da, Señor, de estar aquí. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Dios, en medio de cada necesidad, de cada situación. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre, suple conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, Señor. En esta hora, Dios, recibe la gloria y la alabanza, Señor. Te damos gracias. Amén. Vamos a pasar en este momento a la palabra de Dios. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, si tiene su Biblia. Alguien dijo estas palabras: muchos fracasos ocurren en personas que no se dieron cuenta lo cerca del éxito que estuvieron. Y sabes, esa es una tremenda realidad. Muchas personas quizás están tan cerca de alcanzar algo, quizás han estado intentando por mucho tiempo, pero finalmente desisten, pierden la esperanza cuando estaban tan cerca de lograr aquello. Y es precisamente lo que nos vamos a leer en nuestro texto, que nos incita, ¿verdad?, a mantener la esperanza activa en nuestras vidas. Porque, hermano, quizás estamos tan cerca de poder alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros y nosotros perdemos la esperanza, desistimos y no seguimos avanzando y perdemos todo aquello que estaba destinado para nosotros. Romanos 15, versículo 13 dice así la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. En este momento que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, derrama de tu Espíritu Santo, Dios. Te doy gracias, mi Dios. Amén. Esta palabra esperanza es una palabra que nos indica, ¿verdad?, optimismo, que describe una expectativa hacia las cosas que hay en el futuro. Muchos han perdido la esperanza, ¿verdad?, en medio de este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Muchas situaciones han pasado con la salud, las finanzas, tantas cosas que suceden y mucha gente, hermano, ha perdido su esperanza en el futuro, de lo que viene adelante. Muchos están viviendo sin esperanza en sus vidas, en cualquier aspecto de sus vidas. Quizás han perdido la esperanza en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su salud, en sus finanzas, en su empleo. Pero no solamente eso, que muchos han perdido su esperanza, sino que muchos ni siquiera han tenido esperanza, ¿verdad?, en un sentido general. No tienen sueños, no tienen metas. Pero, hermano, esa no es la manera en la que Dios desea que tú y yo vivamos, sin esperanza. Dios nos creó, hermano, para que tú y yo podamos vivir con un propósito, para cumplir con nuestras metas y para vivir con una esperanza en el futuro. Porque, hermano, hay un futuro que nos espera, hay una eternidad. Necesitamos más que nunca mantener la esperanza en nuestras vidas. Y quiero hablarte primeramente acerca de perdiendo la esperanza. Todos nosotros y cada uno de nosotros, hermano, nacemos con algo llamado esperanza en nuestras vidas, en cierta medida. Y esta palabra esperanza se puede definir, ¿verdad?, como un estado de ánimo en el cual se cree en aquello que uno desea o pretende alcanzar, que es posible, ya sea a partir de algo que sea lógico o algo que es basado en nuestra fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro en su vida. Esto significa esperanza. Hermano, cuando tú y yo nacemos y empezamos a crecer, cuando somos niños, tú puedes darte cuenta de esto. Todo niño tiene esperanza en sus vidas.
tienes sueños, tienes metas, anhelos que desean alcanzar, pero hermano, puedes darte cuenta que las situaciones de la vida empiezan a empeorar, empiezan a cambiar, y estas situaciones empiezan a hacerse cada vez peor, y la esperanza se va perdiendo más y más conforme va pasando el tiempo. ¿Cuántas veces, hermano, no había sueños, metas en tus vidas cuando eras niño, verdad? Había expectativas, pero de pronto toda esperanza se fue acabando. Y esto es muy sencillo, hermano, porque te puedes dar cuenta que quizás estábamos viviendo en el pecado, estábamos bajo el dominio de él, pero no solamente bajo el dominio del pecado, sino que Satanás mismo estaba dominando nuestras vidas. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y esto es precisamente lo que Satanás hace, roba, ¿verdad?, toda esperanza, una área específica de nuestras vidas. Quiere matar toda esperanza y destruir la esperanza que hay en tu vida. Hermano, ¿cuántas veces en nuestras vidas y en diferentes áreas empezamos a creer que de pronto ya no iba a ser posible alcanzar cosas, ¿verdad? Nos topamos con adversidades, con problemas, con situaciones que nos hacen perder la esperanza. La esperanza no solamente se espuma así como así, ¿verdad? Hay situaciones que causan que esto empiece a afectar. Adversidades, situaciones que afectan, ¿verdad? Y que contribuyen a la pérdida de esperanza. El fracaso es una de las cosas que más nos hace perder la esperanza. ¿Cuántas veces has fracasado en tu vida, en lo que has hecho, en lo que has deseado? Quizás en matrimonio has tenido fracasos, en tus relaciones, quizás en tu caminar con Dios. Cuando fracasamos continuamente, esto nos hace perder la esperanza. Gente fracasa, hermano, como lo dije, en el matrimonio, en el trabajo, en la educación, en la iglesia. La cuestión con el fracaso, hermano, es que puede ser muy doloroso. Nadie de nosotros nos gusta fracasar, ¿verdad? Esto puede causar, hermano, daño permanente en la vida de muchas personas y puede causar que pierda la esperanza y que nunca más vuelva a tener esperanza en aquello que ha fracasado. Y esto puede ser, hermano, sabemos, por causas internas, personales, pero también por causas externas en tu vida, que quizás no tuvieron nada que ver contigo, pero aún así afectaron tu vida. Pero aún así, ¿verdad? No deja de ser doloroso. Y en nuestro corazón se empieza a poner esta actitud de desesperanza, ¿verdad? No tiene sentido seguir. ¿Para qué seguir avanzando? ¿Para qué seguir creyendo? No tiene sentido. Porque, hermano, cuando vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza. Efesios 2:12, una traducción dice de esta manera: recordar que en ese tiempo estaba separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, quizás sabíamos que había un Dios, pero vivíamos de esta manera, extraños a las promesas, sin esperanza y sin Dios en nuestras vidas. Pero, hermano, escúchame, esto no solamente sucede en la vida de aquellos que no conocen a Dios, que pueden estar llenos de desesperanza y han perdido todo en sus vidas, pero cristianos, creyentes también pueden pasar por este tipo de tiempos de desesperanza. Isaías 49:14 dice: pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Aquí está el profeta, ¿verdad?, diciendo estas palabras. Me han abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. No hay esperanza. Está hablando de una actitud de desesperanza. Tenemos la historia de Job y sabemos todas las calamidades que le sucedieron, situaciones que quizás pueden haber pasado también en tu vida, situaciones difíciles. Él perdió su familia, lo material, su salud. Y esto nos trae, ¿verdad?, una imagen de lo que puede suceder en la vida de una persona. Y hay una pérdida de esperanza.
Job 17:15 dice, ¿dónde está pues mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Aquí están unas palabras de Job diciendo, ¿dónde está pues mi esperanza? Palabras de desesperanza es lo que está hablando en este momento, y sabemos todo lo que le pasó y es un efecto que puede suceder en la vida de las personas. Y esto es lo que quizás está pasando, ocurriendo en este momento en tu vida. Situaciones, quizás fracaso, calamidades, te han hecho perder la esperanza. Y hoy solo tienes todo lo contrario, ¿verdad? Desesperanza, desesperación, desaliento, tristeza, abatimiento, pesimismo. Esto es lo que está marcando el día de hoy tu vida. Pero quiero hablarte segundamente acerca de siendo arrastrados. Alguien dijo estas palabras, esta frase que dice, todo aquel que perdió la esperanza es fácil de controlar o arrastrar. Y esta es una realidad, hermano. Cuando no hay esperanza en tu vida, esta es una de las herramientas favoritas del diablo que te trae la desesperanza. Cuando no hay esperanza, rápidamente puedes ser manipulado en todas las áreas de tu vida. Salmos 11:3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y hermano, escúchame, uno de los fundamentos del cristianismo, de nuestra fe, es la esperanza. Tenemos la esperanza de un Salvador, tenemos la esperanza, ¿verdad?, del consuelo, tenemos la esperanza de una eternidad y de muchas cosas más, pero esperanza es el fundamento de nuestra fe. Y hermanos, si la esperanza es destruida, todo lo demás puede derrumbarse muy fácilmente. Jonás 4:8 dice, y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Aquí está Jonás, ¿verdad? En una situación donde había puesto su confianza en una calabacera, una planta que había crecido ahí, que le estaba dando sombra. Pero vemos cuando ésta se secó, una pequeña circunstancia en la vida, rápidamente perdió la esperanza y fue arrastrado hasta desear morir. Sus actitudes fueron movidas rápidamente, se enojó y dijo, mejor me es morir, porque había perdido la esperanza en algo. Y esto es uno de los mayores problemas del cristianismo, que ponen la esperanza muchas veces y su confianza en otras cosas. No están poniendo su confianza en Dios, y cuando estas cosas son removidas, pierden la esperanza y son arrastrados por las circunstancias de la vida. Porque su esperanza quizás no estaba fundada en Dios o puesta en Dios, sino que su esperanza estaba puesta en su trabajo, en sus finanzas, en sus relaciones. Y cuando esto es removido, sus vidas son arrastradas. Por el otro lado, hermano, hay gente que puede poner su confianza en Dios, pero no es una confianza sólida, sino que cualquier circunstancia puede derrumbar esta esperanza y pierden rápidamente, son arrastrados una vez más por cualquier clase de cosa, porque no tenían una esperanza firme. Y esta es la estrategia, hermano, del diablo, hacer que pierdas toda esperanza y que pongas tu esperanza en algo que es frágil. La pregunta en esta hora, hermano, es, ¿dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo está tu esperanza en Dios? ¿Es una esperanza sólida, firme? Y la última pregunta es, si has perdido la esperanza, ¿hasta dónde o hacia qué estás siendo arrastrado? Porque, hermano, esta es la estrategia del diablo, arrastrarte por todo tipo de circunstancias. Quizás has perdido la esperanza en tu matrimonio
Ya no estás luchando por mantenerlo, por esforzarte, por tener una buena relación con tu esposo o tu esposa. Y esto te va a arrastrar por diferentes situaciones, ¿verdad? Adulterios, cosas de inmoralidad, fracaso tras fracaso, porque hermano, ya ahí no hay esperanza. Igual en cualquier otra situación en la vida. Pero sabes, hay buenas noticias porque quiero decirte que es posible mantener la esperanza a pesar de todo esto. Romanos 15:13, nuestro texto, dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y quiero hablarte por último acerca de esto, de manteniendo la esperanza. Aquí en nuestro texto podemos ver varias cosas importantes para nosotros en esta hora. Y la primera cosa es que Dios es el Dios de la esperanza, hermano. Como dije hace un instante, nuestra fe, lo que somos, el cristianismo está fundado en la esperanza de un Salvador. Hermano, tú y yo servimos al Dios de la esperanza. Él es la esperanza misma para nuestras vidas. Y tenemos que entender esto. Hermano, Dios no depende de las circunstancias. Dios no depende de las circunstancias, de lo que podemos ver en nuestras vidas, de las limitaciones que quizás puedes ver. Él puede cambiar tu vida, tus circunstancias en un abrir y cerrar de ojos, pero necesitas mantener tu esperanza. Filipenses 4:6, la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: no se preocupe por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, para que proteja el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No te preocupes más por nada, más bien ora y pídele a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, y Dios les dará su paz, la paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Las situaciones, hermano, a veces van a parecer una locura total, pero necesitas mantenerte creyendo en Dios. Pídele, Dios te va a dar paz aún en medio de esas situaciones que dices, es que no se puede tener paz, no es posible. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí están unas tremendas palabras de Dios, hermano, que nos necesitamos abrazar para mantener la esperanza. Porque cuando tú y yo, hermano, tenemos nuestra esperanza puesta en Él, en verdad, cuando estamos bien cimentados, podemos tener esa paz, ese gozo, aun cuando estemos en dificultades, porque sabemos quién es nuestra esperanza. Hermano, la esperanza de este mundo puede desvanecerse rápidamente, pero mientras pongamos nuestra esperanza en otra cosa que no será una esperanza vana y pasajera, pero cuando tú pones toda tu confianza, 100% tu esperanza en Dios, es lo que nos va a mantener adelante. Número 2, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque Él es el que da la esperanza. Podemos ver una vez más la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Es increíble, hermano, ver para mí cuánta gente rechaza este regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Gente se mantiene al margen, ¿verdad? Siendo que el Espíritu Santo es lo que más necesitamos en este tiempo, en nuestras vidas. Romanos 15:13, nuestro texto dice: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a infundir aún más esta esperanza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nuestra esperanza, hermano, pudiera menguar, seríamos arrastrados, pero por eso necesitamos la esperanza.
más que nunca, cuando tu esperanza en Dios, cuando tenemos nuestra esperanza en Dios, perdón, aún las malas cosas no nos moverán, las situaciones no nos moverán, porque hermano, estamos sólidos en nuestra esperanza. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job comprendió esto en este momento tan difícil. Ciertamente eran momentos de dolor, de aflicción, de tristeza. Pero tienes que entender, hermano, que aún las cosas malas pueden llegar, pero necesitamos desesperadamente mantener nuestra esperanza. Quiero que pienses por un instante, ¿qué hubiera sido de la vida de Job si hubiera perdido totalmente la esperanza en Dios? Ya suficiente hubiera sido, ¿verdad? Perdió su familia, sus hijos, todo lo material que poseía, su salud. Quizás hubiera muerto en medio de ese dolor, afligido, sin esperanza. Y ese habrá sido el fin. Una historia trágica, pero vemos cómo Dios lo restaura, lo levanta, le vuelve a dar todo aquello que había perdido. Y esta es una imagen, hermanos, de la esperanza en Dios, cómo Dios puede una vez más restaurar aquellas cosas que quizás el diablo ha quitado de nuestras vidas, aquellos fracasos que pensamos que nunca nos íbamos a poder levantar. Dios una vez más va a levantarte, pero es necesario mantener la esperanza. ¿Cómo está tu esperanza en este momento? Porque hermano, más que nunca en este tiempo necesitamos mantenernos firmes en la esperanza. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Nos estás viendo a través del internet y no le has entregado tu vida a Cristo, no sirves a Dios, no estás bien con Dios, pero quisieras ponerte a cuentas con Dios. Dirás, pastor, necesito entregarle mi vida a Cristo, no quiero vivir más como estoy viviendo. Quizás estás en medio de la desesperanza. Quizás ya estás cansado de tantos fracasos en tu vida. ¿Por qué no darle una oportunidad a Dios? Él puede cambiar por completo tu situación. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios y quizás la desesperanza llegó a tu vida y renunciaste, te alejaste de Él. Pero una vez más quisieras volver. Sabes, Cristo Jesús puede hacer la diferencia. Quisiera guiarte en una oración. Fuiste honesto con Dios, honesta. Levantaste tu mano. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ponerte una vez más bien con Dios. Repite conmigo estas palabras, esta oración. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero cambiar el orden del servicio. Quiero hablar a la iglesia. Hermano, hermana, es posible perder la esperanza aún conociendo a Cristo. Pero en esta hora, hermano, más que nunca necesitamos mantenernos firmes en la esperanza. Necesitamos llenarnos aún más del Espíritu Santo. Porque, hermano, ¿qué será de nuestra vida sin esperanza? En esta hora, haz un altar ahí donde te encuentras y vamos a orar todos juntos y vamos a clamar a Dios. En esta hora, Padre Dios, vengo delante de ti, Señor, clamando, Señor. Oh Padre, que te muevas, Señor, en medio de la vida de mis hermanos. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Oh Padre, llénanos de esperanza, Dios, en medio de este tiempo, Dios. Oh Padre, en medio de cada situación, Señor. Tú conoces, Señor, cada situación, cada vida, Señor, en este momento, Dios. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a mantener la esperanza, Dios. Aun cuando pensemos que ya no puede haber esperanza, Dios. Porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. En este momento te damos gracias, Señor. Amén. En esta hora, hermano, es tiempo de mantener la esperanza.
porque verdaderamente hay un Salvador y verdaderamente hay una eternidad que espera por nosotros. Y hermano, vale la pena mantener la esperanza, porque sabes, Él es el Dios de lo imposible. No son tus circunstancias lo que deben determinar tu esperanza, sino su palabra y su fidelidad. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Guarda este mensaje. Amén.